Dicen que el Imperio ruso cayó por una revolución, pero hay quienes susurran que en realidad comenzó a derrumbarse en la penumbra de una habitación, bajo la mirada hipnótica de un campesino que no debía estar allí. Un hombre sin educación formal, sin título, sin linaje, y sin embargo, con un poder que desafiaba toda lógica. Su nombre era Grigori Rasputín, y su sombra se extendió hasta el corazón mismo de la dinastía más poderosa de Rusia, los Romanov. Lo que ocurrió entre ellos no fue simplemente historia, fue una lenta y perturbadora infiltración. A finales del siglo XIX, Rusia era un imperio vasto, imponente y, en apariencia, inquebrantable. Gobernado por el zar Nicolás II, un hombre profundamente convencido de su deber divino, el país vivía bajo una monarquía absoluta que ignoraba los vientos de cambio que ya sacudían a Europa. Pero dentro del Palacio de Invierno, lejos de la mirada pública, existía una preocupación que ningún decreto podía resolver, una angustia que no entendía de poder ni de ejército. El heredero al trono, el pequeño Alexei, sufría una enfermedad que en aquella época era prácticamente una sentencia silenciosa: la hemofilia. Cada herida, por insignificante que fuera, podía convertirse en una tragedia. La zarina Alejandra Fiodorovna vivía atrapada en un miedo constante, viendo cómo su hijo se desangraba lentamente ante la impotencia de los médicos. Fue en ese clima de desesperación donde comenzó a gestarse algo que cambiaría el destino de Rusia. Porque cuando la ciencia falla, el ser humano busca respuestas en lo inexplicable. Y así fue como el nombre de Rasputín empezó a circular entre los círculos más íntimos de la corte. Un hombre venido de Siberia, con fama de santo, de curandero, de visionario, pero también de libertino, de manipulador, de peligroso. Nadie parecía ponerse de acuerdo sobre quién era realmente, y quizá ahí residía su verdadero poder. Cuando finalmente fue presentado ante la familia imperial, nadie podía prever hasta qué punto aquel encuentro alteraría el equilibrio de todo un imperio. Rasputín no impresionaba por su apariencia, descuidada, casi salvaje, sino por algo mucho más inquietante: su mirada. Decían que quien lo observaba demasiado tiempo sentía que algo dentro de sí se rendía, como si sus pensamientos dejaran de pertenecerle. Y entonces ocurrió lo impensable. Donde los médicos habían fracasado una y otra vez, Rasputín logró algo que rozaba lo milagroso. El estado del joven Alexei mejoró. Las hemorragias se detenían y el dolor disminuía. Y con cada aparente curación, la confianza de la zarina en aquel hombre crecía hasta niveles casi obsesivos. Para ella, Rasputín no era un simple campesino, era un enviado de Dios. Pero en las sombras del poder, los milagros nunca vienen sin un precio. Mientras la influencia de Rasputín crecía dentro del palacio, fuera de él comenzaban a surgir rumores, sospechas y temores. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Un sanador o un manipulador que había encontrado el punto débil del imperio más grande del mundo? Lo que nadie sabía entonces era que esta relación no solo cambiaría el destino de una familia, sino que encendería la mecha de uno de los colapsos más dramáticos de la historia. Y lo peor, aún no había comenzado. La presencia de Grigori Rasputín en la corte no tardó en transformarse de una curiosidad incómoda en una influencia palpable, casi asfixiante. Lo que en un principio había sido tolerado como una medida desesperada para aliviar el sufrimiento del joven heredero, comenzó a adquirir tintes inquietantes. Rasputín no solo era recibido en palacio, empezaba a ser escuchado. Y en un imperio donde cada decisión podía alterar el destino de millones, eso no era un detalle menor. La zarina Alejandra Fiodorovna, cada vez más dependiente de aquel hombre que parecía mantener con vida a su hijo, comenzó a confiar en sus palabras más allá de la salud del pequeño Alexei. Rasputín opinaba sobre ministros, sobre decisiones políticas, incluso sobre nombramientos clave dentro del gobierno. Mai lo hacía con una seguridad que desconcertaba incluso a quienes llevaban décadas manejando los hilos del poder. El zar Nicolás II, por su parte, se encontraba en una posición compleja.
No era ajeno a los rumores que circulaban sobre Rasputín ni a las críticas que comenzaban a filtrarse incluso dentro de la nobleza. Pero su amor por su esposa y su incapacidad para negarle aquello que parecía aliviar su angustia lo llevaron a permitir, poco a poco, que la influencia de aquel campesino se consolidara. Y mientras dentro del palacio Rasputín ganaba terreno, fuera de él la percepción era muy distinta. En las calles de San Petersburgo, su nombre empezaba a pronunciarse con desprecio, con burla y con miedo. Se hablaba de excesos, de noches de desenfreno, de una doble vida que contrastaba violentamente con la imagen de hombre santo que proyectaba ante la familia imperial. Historias que, reales o no, comenzaron a erosionar la ya frágil imagen de la monarquía. La aristocracia, acostumbrada a un rígido orden jerárquico, veía con horror cómo un hombre sin linaje ni educación se infiltraba en las decisiones del imperio. Para ellos, Rasputín no era solo una anomalía, era una amenaza directa, no por lo que hacía abiertamente, sino por lo que podía estar provocando en silencio, la descomposición interna de un sistema que llevaba siglos sosteniéndose. Pero lo más inquietante no era lo que Rasputín decía, sino lo que lograba. Ministros caían en desgracia tras sus recomendaciones. Otros ascendían sin explicación clara. Y cada movimiento inexplicable alimentaba la sensación de que algo oscuro estaba ocurriendo en el corazón del poder ruso. Sin embargo, en medio de aquel creciente rechazo, había una verdad que nadie podía ignorar. Cada vez que Rasputín se alejaba del palacio, la salud de Alexei empeoraba. Cada vez que regresaba, el niño mejoraba. Esa conexión, inexplicable y profundamente perturbadora, se convirtió en el ancla que lo mantenía allí, protegido por la desesperación de una madre y la resignación de un emperador. Y así, casi sin que nadie pudiera detenerlo, Rasputín dejó de ser un invitado incómodo, para convertirse en una figura imprescindible. Pero cuando el poder se construye sobre el miedo, siempre llega alguien dispuesto a destruirlo. La tensión crecía en silencio, y como una grieta que avanza bajo los cimientos de un edificio aparentemente intacto. Para muchos dentro de la élite rusa, la influencia de Grigori Rasputín había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba de rumores o incomodidad social, se trataba de supervivencia. Porque si el imperio seguía en manos de decisiones influenciadas por aquel hombre, el colapso no sería una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Entre los más inquietos se encontraba el príncipe Félix Yusupov, miembro de una de las familias más ricas y poderosas de Rusia. Joven, sofisticado, acostumbrado a los lujos de la aristocracia, Yusupov representaba todo lo que Rasputín no era. Y sin embargo, ambos estaban destinados a cruzar sus caminos de la forma más oscura posible. Para él, Rasputín no era un místico, era un parásito que estaba destruyendo el imperio desde dentro. A su lado se unieron otros nombres influyentes, hombres que entendían que cualquier acción contra Rasputín debía ser definitiva. Entre ellos, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Purishkevich. No eran revolucionarios, no buscaban derrocar al zar. Al contrario, creían que eliminando a Rasputín estaban salvando a la monarquía. Esa convicción, casi desesperada, fue la que dio forma a uno de los complots más famosos de la historia. El plan debía ser preciso, discreto y rápido. Rasputín sería atraído al palacio de Yusupov bajo un pretexto aparentemente inocente: conocer a su esposa. Una invitación difícil de rechazar, especialmente para un hombre que disfrutaba de la atención y los privilegios que su posición le había otorgado. Pero aquella noche no sería una más. Aquella noche marcaría el principio del fin. En diciembre de 1916, en el frío implacable de Petrogrado, Rasputín cruzó las puertas del palacio sin saber que estaba entrando en una trampa. En el sótano, cuidadosamente preparado, lo esperaba una mesa con vino y dulces, aparentemente inofensivos, pero impregnados con una dosis letal de veneno. El plan era sencillo: evitar el escándalo, eliminarlo en silencio. Pero lo que ocurrió después desafió toda lógica. Rasputín comió, bebió, conversó, y no murió.
El desconcierto comenzó a transformarse en pánico. Los conspiradores, ocultos en las sombras, no podían creer lo que estaban viendo. Aquello que debía haber terminado en minutos se estaba convirtiendo en algo inquietante, casi sobrenatural. ¿O era posible que el veneno no hubiera surtido efecto? ¿O estaban frente a algo que no comprendían? Fue entonces cuando Yusupov tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche. Bajó al sótano, se acercó a Rasputín y le disparó a quemarropa. El cuerpo cayó. Silencio. Por un instante, todo pareció haber terminado. Pero en esta historia, nada termina cuando debería, porque lo que ocurrió a continuación convertiría a Rasputín en algo más que un hombre. Lo transformaría en una leyenda oscura que sobreviviría incluso a su propia muerte. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. El cuerpo de Grigori Rasputín yacía inmóvil sobre el suelo, como si finalmente la lógica hubiera recuperado su lugar en aquella noche absurda. El príncipe Félix Yusupov observaba la escena con una mezcla de alivio y desconcierto, intentando convencerse de que todo había terminado, que el hombre que había puesto en jaque a un imperio ya no volvería a levantarse. Pero entonces, ocurrió. Según los relatos posteriores, algunos envueltos en exageración, otros en un silencio incómodo, Rasputín abrió los ojos. No de forma lenta ni débil, sino con una intensidad casi violenta, como si la muerte hubiera sido apenas una interrupción momentánea. Su mirada, dicen, no era la de un hombre herido, era la de alguien que se negaba a desaparecer. Y antes de que Yusupov pudiera reaccionar, Rasputín se incorporó. El pánico estalló. Rasputín, tambaleante pero decidido, comenzó a avanzar. No huyendo, sino persiguiendo. Yusupov retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Aquello no encajaba en ninguna lógica, en ningún plan, y subió las escaleras desesperadamente, mientras detrás de él, aquel hombre que debía estar muerto se arrastraba con una voluntad que parecía inhumana. Fue en ese momento cuando los demás conspiradores intervinieron. Vladimir Purishkevich tomó su arma y disparó. Una vez, luego otra, y otra más. Esta vez, Rasputín cayó de nuevo, su cuerpo finalmente vencido por la violencia acumulada. Ya no hubo movimiento, ya no hubo mirada, solo un silencio distinto, uno más pesado, más definitivo. Pero ni siquiera eso bastó. Temiendo que, de algún modo, aquel hombre volviera a levantarse, decidieron asegurarse. Su cuerpo fue envuelto y arrojado a las heladas aguas del río Nevá. La oscuridad lo tragó sin testigos, como si la ciudad misma quisiera olvidar lo que había ocurrido aquella noche. Sin embargo, el intento de borrar a Rasputín solo consiguió lo contrario. Cuando días después su cuerpo fue recuperado, los rumores comenzaron a multiplicarse. Se decía que había agua en sus pulmones, lo que implicaría que aún respiraba cuando fue arrojado al río. Se hablaba de resistencia sobrehumana, de una muerte que se negó a llegar cuando debía. Historias que, ciertas o no, alimentaron el mito. Porque a esas alturas, Rasputín ya no era solo un hombre, era un símbolo. Pero lo verdaderamente trágico es que su muerte no salvó al imperio. Porque mientras los conspiradores creían haber eliminado el problema, el daño ya estaba hecho. La reputación de la monarquía estaba profundamente erosionada, la confianza del pueblo quebrada, y el zar Nicolás II, aislado y debilitado, enfrentaba a un país que comenzaba a arder desde dentro. La eliminación de Rasputín no fue el final de una amenaza, fue el preludio de algo mucho más grande. Porque cuando un imperio empieza a desmoronarse, no hay bala capaz de detener su caída. La muerte de Grigori Rasputín no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio extraño, denso, como el que precede a una tormenta imposible de detener. Durante años, su figura había servido como chivo expiatorio, como explicación cómoda para el caos que comenzaba a envolver al imperio ruso. Pero una vez desaparecido, la realidad quedó expuesta con una crudeza imposible de ignorar. El problema nunca había sido un solo hombre. En el corazón del poder, la zarina Alejandra Fiodorovna quedó devastada.
Para ella, Rasputín no había sido un manipulador ni un impostor. Había sido el único capaz de aliviar el sufrimiento de su hijo. Su muerte no solo representaba una pérdida personal, sino una amenaza directa para la vida del joven Alexei. Y en su dolor, lejos de recuperar la claridad, se aferró aún más a la idea de que el destino de la familia imperial estaba ligado a fuerzas que escapaban a la razón. El zar Nicolás II, mientras tanto, se encontraba cada vez más desconectado de la realidad de su propio país. La Primera Guerra Mundial había llevado a Rusia al límite. El hambre se extendía, el descontento crecía y las decisiones tomadas desde el palacio parecían cada vez más ajenas al sufrimiento del pueblo. Rasputín había sido un síntoma, pero la enfermedad era mucho más profunda. Y entonces, en 1917, todo estalló. Lo que comenzó como protestas en las calles de Petrogrado se transformó rápidamente en un movimiento imparable. Obreros, soldados, en ciudadanos comunes, todos unidos por un mismo hartazgo. El sistema que durante siglos había parecido intocable empezaba a resquebrajarse ante los ojos del mundo. Y esta vez no había místico, ni consejero, ni milagro capaz de detenerlo. La abdicación de Nicolás II marcó el final de la dinastía Romanov. Un linaje que había gobernado Rusia durante más de 300 años se desvanecía en cuestión de días. Pero la caída del trono no trajo paz. Al contrario, abrió la puerta a un período aún más oscuro. La familia imperial fue puesta bajo arresto, primero con ciertas comodidades, luego con restricciones cada vez más severas. A medida que el nuevo orden se consolidaba, su destino se volvía más incierto y más peligroso. Ya no eran gobernantes, ya no eran símbolos de poder, eran simplemente un problema que debía resolverse. En julio de 1918, en una casa aparentemente ordinaria en Ekaterimburgo, se selló el destino final de los Romanov. En medio de la noche, sin juicio, sin ceremonia, el zar, la zarina, sus hijos, todos fueron ejecutados. El eco de los disparos no solo puso fin a una familia, cerró un capítulo entero de la historia de Rusia. Y en ese desenlace brutal, inevitablemente, resurgió la figura de Rasputín. Porque años antes de su muerte, había dejado una advertencia inquietante. Una profecía que, con el paso del tiempo, adquirió un peso casi sobrenatural. Había escrito que si él moría a manos de nobles, la familia imperial no sobreviviría más de 2 años. Y así fue. ¿Casualidad o algo más? La historia oficial ofrece respuestas racionales, políticas, inevitables. Pero en las sombras, donde los hechos se mezclan con las creencias, la figura de Rasputín sigue flotando como un eco incómodo, como una pregunta sin respuesta clara. Porque, a veces, lo más inquietante de la historia no es lo que sabemos, es lo que nunca podremos explicar del todo. A día de hoy, más de un siglo después, la historia de Grigori Rasputín sigue generando una inquietud difícil de disipar. No porque falten datos, documentos o testimonios, sino porque, incluso con todo eso sobre la mesa, hay algo que no termina de encajar. Su figura se mueve en ese territorio ambiguo donde la historia se mezcla con el mito, donde la razón intenta imponerse. Pero no siempre lo consigue. Para algunos historiadores, Rasputín fue simplemente un hombre astuto que supo detectar la debilidad emocional de una familia desesperada. Un oportunista que, aprovechando el sufrimiento de la zarina Alejandra Fyodorovna, y logró infiltrarse en el núcleo del poder. Su supuesta capacidad para aliviar al joven Alexei podría explicarse por factores médicos mal comprendidos en la época, o incluso por la simple sugestión. Una historia extraordinaria, pero no sobrenatural. Sin embargo, esa explicación, aunque lógica, no logra borrar del todo la sensación de que hubo algo más. Porque la intensidad de su influencia, la forma en que doblegó voluntades, la devoción casi ciega que generó, no encajan fácilmente en un simple perfil de manipulador. Rasputín no solo convencía, transformaba. Y eso, incluso hoy, sigue resultando difícil de explicar. La propia caída de la dinastía Romanov ha sido analizada desde todos los ángulos posibles,
Errores políticos, desconexión social, crisis económica, guerra, factores reales, documentados, incuestionables. Pero aún así, y su figura aparece constantemente como un elemento perturbador, como una especie de catalizador que aceleró lo inevitable. No el origen del colapso, pero sí su sombra más inquietante. Y luego está su muerte. Una escena que, con el paso del tiempo, ha sido contada tantas veces que se ha convertido casi en una leyenda moderna. El veneno que no funcionó, los disparos que no bastaron, el cuerpo que se resistía a desaparecer. Puede que muchos de esos detalles hayan sido exagerados, pero su persistencia en la memoria colectiva dice mucho más que cualquier informe oficial, porque al final, Rasputín representa algo más profundo que un personaje histórico. Representa ese momento en el que el poder deja de ser racional, cuando las decisiones ya no se toman desde la lógica, sino desde el miedo, la fe, la desesperación. Y cuando eso ocurre, incluso los imperios más sólidos pueden derrumbarse desde dentro. Quizá por eso su historia sigue fascinando, porque no habla solo de Rusia, ni de zares, ni de revoluciones. Habla de algo mucho más universal, de lo fácil que es perder el control cuando se mezclan el poder y lo desconocido, de cómo una sola figura, en el lugar adecuado y en el momento preciso, puede alterar el curso de la historia de formas que nadie anticipa. Y ahora, te dejo una pregunta que ha sobrevivido al paso del tiempo. Intacta, incómoda, sin una respuesta definitiva. ¿Rasputín fue un simple hombre? ¿O el reflejo de algo que siempre ha estado ahí, esperando el momento perfecto para aparecer? Si te interesan las historias donde la realidad y lo inexplicable se entrelazan, en donde los grandes eventos esconden verdades que rara vez se cuentan completas, este es solo el principio, porque la historia está llena de sombras como esta, y algunas aún no han sido contadas, porque algunas historias no terminan cuando creemos, solo se ocultan. Y si Rasputín fue capaz de influir en el destino de un imperio entero, ¿cuántas otras figuras, en otros momentos de la historia, han hecho lo mismo sin que apenas lo sepamos? Si quieres descubrir esas historias que no se cuentan del todo, esas sombras que siguen presentes aunque nadie las nombre, suscríbete ahora, porque lo que has visto hoy es solo una parte. Y lo más inquietante, aún está por salir a la luz.